Me encantan las procesiones desde niño. Yo crecí y viví mucho tiempo en la 11 Avenida, cerca del Cerrito del Carmen, entonces tenía la dicha de que era una vía procesional. Una de las anécdotas que yo cuento en la hermandad es que tenemos que hacer una carta solicitando el ingreso a la hermandad y tenés que poner los motivos por los que querés ingresar. Uno de los motivos era justamente los uniformes me encantan. Sí. Yo de patojo poniendo que eso era algo importante. Esas actividades privadas, pues en mi caso llenaban mucho. O sea, aquí decías que todo este sacrificio de todos estos meses, para mí esto lo paga. Sí. Esa intimidad con cada una de las imágenes y darle gracias por la oportunidad, creo que ahí pagaba todo lo que pudieses haber sufrido o gozado meses o días antes. Nuestras imágenes de pasión. Digital. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva temporada de Nuestras Imágenes de Pasión Digital, el podcast. Es la tercera temporada ya de este proyecto. Lo dejamos de hacer por algún tiempo, pero estamos de vuelta para poder compartir con ustedes el 15 y el 30 de cada mes, no importando el día que caiga. 15 y 30 de cada mes serán los estrenos de cada uno de los programas de este podcast, Nuestras Imágenes de Pasión Digital. Y en esta nueva temporada, pues con un poco de cambios en la temática, en cómo vamos a encarar los temas y por supuesto qué es lo que vamos a conocer. Y les quiero contar un poquito, porque en esta nueva temporada es conocer un poco de ese lado humano, de ese lado devoto y por supuesto un poco de la historia de las personas que nos van a acompañar, de los invitados que nos van a acompañar programa a programa. Más allá de tener un tema específico, es un poco dejar en la memoria, es un poco dejar grabado, es un poco dejar también ese legado de todas las personas que hacen posible la Cuaresma y Semana Santa guatemalteca en cada uno de sus ámbitos. Y hoy, para arrancar con broche de oro y para arrancar este programa y esta nueva temporada, la número 3 de Nuestras Imágenes de Pasión Digital, pues qué mejor que empezar con alguien que habíamos tenido pláticas a lo largo de algunos meses, no se habían podido concretar en otro proyecto, en el programa de radio y demás, y en todos los proyectos que tienen Nuestras Imágenes de Pasión, pero que, como yo siempre lo he dicho, los tiempos de Dios son perfectos y tenía que llegar el momento y llegó. Y es precisamente Otto Ruano, hasta hace algunas semanas, podríamos decir un par de meses, si mucho, encargado general de la Hermandad de Jesús Nazareno del Consuelo y de la Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro del Templo de la Recolección, y que hoy está acá para platicar un poquito de todo ese camino recorrido a lo largo de nuestras devociones. Otto, qué gusto tenerte por acá en Nuestras Imágenes de Pasión Digital, en este podcast, para platicar un poco de todo ese lado que quizá mucha gente no conoce, ¿no? Porque mucha gente ve al encargado de una hermandad tan importante como la de la Recolección, al devoto, al cucurucho, pero hay una historia detrás de todo ello, así que a mí me place mucho el tenerte acá con nosotros y el que nos puedas acompañar, así que bienvenido al podcast. Muchas gracias, Luis. La verdad es que es un gusto por fin estar aquí con vos en estos programas. Espero tener una charla amena con tu persona y que sea del gusto de cada uno de los que nos ven. Fíjate que en este nuevo formato, como les comentaba a todos, el tema es conocer un poco a todas esas personas que creo yo hacen posible la Cuaresma y Semana Santa guatemalteca. Hay muchas personas que quizá uno ve que hacen algo, que son encargados, que son músicos, que son directores, que son encargados de adorno, etcétera, historiadores, y hay tantos rubros en nuestra Cuaresma y Semana Santa, pero no sabemos a veces de dónde vienen y de dónde nace esa devoción. Otto Ruano, ¿de dónde nace ese devoto, ese cucurucho, esa devoción por las imágenes de la Recolección, o cómo llegas ahí, pero cómo nace todo, digamos, desde muy pequeño? Ok, haciendo un poco de historia, la verdad es que dentro de mi familia te podría decir que soy el único que tiene esta tradición de llevar en hombros a imágenes. Me encantan las procesiones desde niño. Yo crecí y viví mucho tiempo en la 11 Avenida, cerca del Cerrito del Carmen, entonces tenía la dicha de que era una vía procesional en aquel tiempo, o sea, casi todas las procesiones me pasaban enfrente de mi casa o a un par de cuadras, entonces no me costaba, desde pequeño me ilusionaron, nunca tuve la oportunidad de cargar una procesión infantil,
por lo mismo que te digo que en mi familia soy el único que tiene esta tradición. Creo que me voy metiendo a la iglesia de la mano de mi abuela materna, quien me llevaba o la acompañaba a Santo Domingo para el mes de octubre, y desde ahí me empieza a gustar todo este movimiento en la Iglesia Católica, y me voy adentrando a todo esto de las procesiones, voy conociendo un poco de muy pequeño, y es mi tía la que me lleva. Mi tía cargaba Viernes Santo precisamente en la recolección, era la única procesión que cargaba, no de todos los años, pero sí cargaba. Y de la mano de ella es quien me lleva a la recolección a adquirir mi primer turno por allá del año 91. Sí. ¿Qué edad tenías ahí más o menos? Tenía 15, 16 años. O sea, ya pasaste a las ligas mayores de una vez, ya no tuviste ninguna experiencia en los cortejos infantiles, más allá de verlos nada más. Te podría decir que el niño de la demanda, que vivía a 3-4 cuadras de la Merced, era la que tenía la oportunidad, desconocida de las procesiones infantiles de la recolección. Y como decís, pasé directamente a cargar al sepultado, que es el primer turno que adquiero. Y digamos, ¿te llamaba la atención cuando veía los cortejos infantiles o al niño de la demanda? Y digamos, había esa curiosidad de decir, ¿cómo hago para cargar ahí? ¿O cómo harán ellos para cargar? ¿O solo las veías y todavía no tenías esa espinita de participar directamente? Bien, la inquietud de participar siempre la tuve. Como te digo, en mi familia no eran de estas tradiciones. Empiezo a averiguar cómo poder participar. Lo que me para es que el niño de la demanda era de túnica, yo carecía de una túnica, no tenía los conocimientos de cómo adquirir una. Entonces, pues fueron pasando los años, me voy conociendo las demás iglesias, las demás procesiones, y pues poco a poco me voy enterando de cada una de las actividades de Cuaresma, y precisamente Semana Santa, que era lo que más tenía, se miraba más. Y como te digo, hasta que mi tía me lleva a la recolección, yo desconocía dónde estaba la recolección. O sea, tampoco era de ir a caminar a procesiones, no, que eran las que pasaban enfrente de mi casa. Sí. ¿Tenés algún recuerdo de la primera procesión grande que viste, más allá de la recolección? ¿O fue directamente en la recolección que viste esos cortejos? ¿O pasar por tu casa, tenés algún recuerdo del primer nazareno grande? ¿O de la primera, no sé si fue Jesús de la Merced por la cercanía o qué sé yo, pero ¿tenés ese recuerdo? Sí, creo que tengo recuerdos de cada una de las procesiones de los nazarenos y el sepultado de Santo Domingo que pasaba enfrente de mi casa, pero creo que el que me marca y me empieza como a tomar el rumbo es precisamente Jesús del Consuelo. Sí. Mi papá tenía un negocio en la Sexta Avenida, a una cuadra de San Sebastián, y yo los sábados iba a este negocio, y al salir justamente coincidía con la salida de Jesús del Consuelo. Entonces yo ya veía a la hermandad bajando la tercera calle. Obviamente no miraba la procesión ahí, no, que la miraba hasta que pasaba enfrente de mi casa, pero ya desde entonces me llamaba la atención la uniformidad de la recolección, pues, su túnica crema, y pues las fui relacionando justamente cuando pasaban enfrente de mi casa. Decía, eran los que miraba en la tarde. Bajando la tercera calle. Es algo muy particular, ¿no? Después vamos a hablar de la recolección, por supuesto, pero es algo muy particular, ¿no? El uniforme recoleto, tanto el del Sábado del Consuelo como las capas, es impresionante, ¿no? Verlo un Viernes Santo específicamente. Bueno, y llegas a la recolección y decís tu primera procesión es el Señor Sepultado. Y mira, sin querer, hoy justamente es un regalo de... Yo también soy muy devoto del Señor Sepultado. De hecho, de los sepultados es mi sepultado al que yo le tengo más devoción, al que yo tengo que acompañar hasta que entra el Viernes Santo, exactamente. Y más allá de salirme en algunos momentos para ver los otros cortejos y poder, a veces no da tiempo, ahora que son tantos, no da tiempo de verlos todos, ves 2 o 3, si tenés suerte y te cruzas en algún otro, ves 4, pero el Señor Sepultado es muy importante. Yo también tengo una peculiaridad en ese sentido, es que mi familia es muy católica, sobre todo del lado de mi mamá, pero no procesiones. Mi mamá yo guardo un recuerdo muy, muy importante y que no se me olvida. Primero, a mí no me gustaba ir a ver procesiones de niño, adolescente.
Sobre todo porque mi mamá iba a ver las procesiones y acompañaba unas 2 o 3 cuadras detrás de Jesús, de la banda. Yo decía, pero si ya lo vimos, ¿por qué vamos atrás, verdad? Y nosotros no teníamos vehículo, vivíamos en la zona 7, veníamos al centro en camioneta, entonces era venir de día para que no nos agarrara la tarde, decían en ese sentido, y veníamos bajo el sol. Yo recuerdo una vez, creo que fue el año que... No me recuerdo el año, pero Jesús del Consuelo iba en una carreta al lado por unos leones. Debió ser 98, puede ser por ahí, 97, 98. Yo soy del 88, entonces me recuerdo debe tener unos 10, 11 años para esa época, y lo vimos justo en las faldas del Cerrito del Carmen, después de que bajaba la primera calle y iba para Candelaria. Cuando iba para Candelaria, creo yo, esa área por ahí. Oye, si es en esos años, venía bajando de Candelaria, porque antes el recorrido era... A la inversa. A la inversa. Sí, pero era de día en ese horario, ¿no? No debió ser... Ya era de noche. Sí. Ya era yo el me último recuerdo del cerrito, y me recuerdo que había mucho calor, y caminamos unas cuadras y yo ya me quería ir a mi casa, pero guardo ese recuerdo de ver a Jesús del Consuelo porque me impresionó verlo al lado por unos leones. Y a lo que iba es que la primera imagen que yo llevo en hombros es precisamente el Señor sepultado, ya grande. Yo ya tenía 20 años, 19 años cuando lo llevé por primera vez en hombros. Y justamente te pasa eso, ¿no? Que llegas a la recolección y es el Señor sepultado el primero que llevas en hombros. ¿Cómo fue esa experiencia? Como te digo, es mi tía la que mira que yo tengo mucho interés por el tema de las procesiones. Mi tía vivía cerca por el Parque Jocotenango, ahí vivía mi tía con mi abuela, entonces la recolección quedaba muy cerca. Entonces ella ve esa ilusión que yo tenía de todo este tema de las procesiones, y ella, me recuerdo que un sábado me lleva a la recolección, cuando se vendían turnos todavía los sábados. Yo sin saber realmente cómo era el proceso, yo voy de la mano de ella me compra mi turno, me miden y todo. Pues yo miro todo, cómo es todo el proceso. En aquel tiempo todavía se tenía la oportunidad de comprar más de un turno. Sí. Y también vendían en ese tiempo, los martes y viernes vendían turnos. Yo junto mi domingo, que me lo daba mi abuelo, y voy al martes siguiente a comprar otro turno. Ya solo yo, entendiendo cómo era todo el proceso. En aquel tiempo todavía se quedaba uno como deudor. Yo pago una parte del turno y me quedo como deudor, y lo cancelo hasta cuando recojo el turno en aquella oportunidad, ¿no? Pero de esa forma llego yo a la recolección. ¿Y por qué te decidís por el Señor sepultado y no por Jesús del Consuelo, digamos, los primeros turnos? ¿O llegaste ya cercano al Viernes Santo a adquirir tu turno? No, recuerdo que fue en Cuaresma. Como te digo, en aquel tiempo pues no se agotaban los turnos con tanta anticipación, pero es mi tía la que me lleva. Ella es la que me dice, te voy a comprar un turno, y te voy a comprar un turno de Viernes Santo. Sí. Obviamente yo me quedo con esa intención. Como te digo, en ese tiempo creo que todavía desconocía realmente que Jesús del Consuelo también era de la recolección, sí. Porque vuelvo a llegar el martes a adquirir otro turno y pido uno del sepultado. Ya en esa Semana Santa pues me entero que Jesús del Consuelo también es de la recolección, y al año siguiente pues ya adquiero el primer turno de Jesús del Consuelo y del Señor sepultado. Qué interesante, ¿no? Esa época, cómo se vivía la Semana Santa principalmente, ¿no? Porque muy distinto, me das dos detalles muy importantes, que es los famosos turnos deudores, el acercar a la gente, ¿no? El no negarle la oportunidad a nadie, el hecho de, bueno, cuando se te entregue el turno, lo terminas de cancelar, el hecho de la amplitud que había de poder comprar más turnos y poder tener, hoy es prácticamente imposible, y por mucho que quieran hacer las hermandades, las asociaciones, es prácticamente imposible, ya no da para dónde, ni en muebles, ni en recorridos, ni demás, y hay mucha gente que quiere cargar. Pero ¿cómo se vivía en esos años, en esa época específicamente, las procesiones? Sí se vivía totalmente distinto a como se viven hoy. O sea, en aquel tiempo pues podría empezar a decir que era cero teléfono, cero fotos, o muy poca gente tomando fotos. Creo que se vivía un poco con más de devoción, caminaba realmente a la par de las imágenes, y era otro tiempo realmente. Creo que se disfrutaba un poquito más. No estoy diciendo que ahora no se disfrute, pues yo creo que la devoción siempre se mantiene y depende de uno
cómo vivís ese momento. Pero sí creo que era un poquito más íntimo, siento yo. Y esa cercanía, no solo dentro de la procesión, sino te acercabas a cada una de las hermandades a adquirir los turnos, y esa atención que se tenía con cada hermandad, o sea, te atendían personalmente. Sí. Hoy, pues, por la tecnología también hay que aprovecharla, ¿no? Entonces ya hay muchos cambios en la forma de inscripción, pero esa cercanía con los devotos creo que siempre ha sido, o debería de ser, lo principal para uno como devoto de una imagen, que llegues a la sede de las hermandades y te atiendan personalmente. Obviamente, seguro en algún momento tocaremos el tema, nosotros usamos mucho la tecnología ahorita en la recolección, pero hay que aprovecharla también, o sea, lo acabas de decir, la demanda ahora es mucha, y pues ya no hay para dónde en muchos casos. Es un poco más complicado. Regresando a tu pregunta original, pues creo que sí se vivía muy diferente a como se vive hoy, pero creo que depende mucho de cada uno, cómo vive y cómo es ese rato íntimo mientras llevas en hombros a tu imagen de devoción. Pero hoy creo que uno habla de la Cuaresma y Semana Santa porque es el tema que nos atañe, y lo que gira en torno a la Cuaresma y Semana Santa, y la vida de cada uno de los invitados en torno a la Cuaresma y Semana Santa. Pero hoy creo que el mundo es así, no solo la Cuaresma y Semana Santa, mucho más corrido, mucho más ajetreado. Cuando tenés momentos para disfrutar, de verdad hay que aprovecharlos mucho con la familia, con los amigos y demás, porque te queda muy poco tiempo. No solo entre trasladarte de un lado a otro con el tráfico es sumamente complicado, la tecnología y muchas cosas han cambiado, no solo la Cuaresma y Semana Santa. Tenías esa espinita de ver cómo se vivía activamente la Cuaresma y Semana Santa, decías, al ver pasar los cortejos cerca de tu casa y demás. ¿En algún momento, en esa primera vez que te acercaste, primero, cuál fue tu experiencia ya al participar activamente en una procesión y cargar por primera vez al Señor sepultado? ¿Es algo, de verdad, en ese momento dijiste la famosa frase de aquí soy? Ese momento y sentir, sí, esto quizá es más de lo que imaginaba, pero me gusta. Creo que sí, esa primera experiencia llevando en hombros, creo que es algo que no la puedes olvidar. O sea, entre el temor que tenía, o sea, era prácticamente un patojo cuando llevé en hombros al Señor sepultado. Mi tía me lleva a mi turno, recuerdo que fue en la 6ª Avenida y 9ª Calle, cuando todavía estaban todos los letreros en la 6ª, entonces nos ponían a los más pequeños ahí cargar en la 6ª Avenida, y yo me pierdo. O sea, termino mi turno y no encuentro a mi tía. Y yo en la 6ª Avenida, y ahora ¿para dónde agarro? Pues logré, al final nos encontramos, pero pasé el susto. Pero la experiencia de llevar en hombros así es algo que a mí me cuesta describirlo. Creo que sí dije de aquí soy, pero cuando te digo de aquí soy, no era precisamente de la recolección. El amor de la recolección nace años después. Pero dije, aquí soy de esto, sí me gusta, sí era de la Cuaresma y Semana Santa. Es lo que esperaba, y creo que desde ahí hice clic y pues hasta donde el Señor me permita participar y caminar. 6ª Avenida y 9ª Calle, dijiste que más o menos... 6ª Avenida, el cruce del portal. Ah, sí, el cruce, ahí te tocó cargar tu primer turno. Correcto. Que era, más o menos, ¿te recordás cuántos brazos era el anda en ese entonces? Tendría que... Yo creo que el Señor sepultado ya estaba en los 100. En los 100 ya. Te mentiría el número exacto. Ajá, pero sí, yo creo ya que ya era un mueble imponente, digamos. Totalmente. Que eso, en la primera experiencia, me imagino, a mí me pasó con él, y ya todavía después ya era un mueble, ese mueble imponente de los faldones enormes, y verlo y ver que se acerca el mueble, de verdad impone. Cargas al Señor sepultado, vivís esa primera experiencia, y después, cuando decís de aquí soy, de la Cuaresma y Semana Santa, es lo que esperaba y quizá un poco más. Llega otro año, llega otra Cuaresma, y empezás a investigar, empezás a prepararte, ¿solo en la Reco, o ya empezás a ver, quiero ver dónde más hay de esto, digamos? Sí, precisamente empiezo a averiguar en los demás templos. Como te digo, pues la mayoría de las procesiones de Semana Santa me quedaban cerca de mi casa. Me topo con el tema de las túnicas, que en la gran mayoría era con túnica, carecía de una túnica. Entonces el segundo año adquiero el Señor sepultado y Jesús del Consuelo,
Y al tercer año, pues ya con la ayuda de mi abuela materna, ella me hace mi primera túnica y pues ya empiezo a cargar en Candelaria, me voy metiendo a San José, no todas en el mismo año, pero voy adquiriendo mis códigos paulatinamente. Sí, qué interesante. Y ahí empezás a pensar cómo te llama la atención desde unos años antes el uniforme crema, ¿cómo? ¿Suaneso le llaman? Suaneso o suanés. Suaneso. El suaneso, el uniforme crema, las capas blancas en Viernes Santo, las túnicas negras. ¿En qué momento decís, quiero algo más? Porque ya solo participar activamente como devoto cargador quizá no es suficiente y me llama la atención la recolección. Yo creo que me va llamando ya la atención y voy poniendo, ya conociendo un poco más. Mi primer turno fue en el 91 con el Señor Sepultado. Creería yo que en el 95 ya me va interesando y le voy poniendo atención a la recolección. Ya entiendo que Jesús del Consuelo y Señor Sepultado es una misma hermandad o una misma iglesia. Por el 95 creo que voy adquiriendo ya ese gusto. Los uniformes me llamaron la atención. De hecho, una de las anécdotas que yo cuento en la hermandad es que tenemos que hacer una carta solicitando el ingreso a la hermandad y tenés que poner los motivos por los que querés ingresar. Uno de los motivos era justamente los uniformes me encantan. Sí. Yo de patojo poniendo que eso era algo importante. Sí. Con el tiempo pues entendés que pasa a segundo plano realmente los uniformes, pero no dejan de tener eso llamativo, claro. Sí. Pero te digo, pasada la Cuaresma, la Semana Santa del 96, intento ingresar a la hermandad. No se da en ese año, es hasta el año siguiente, en el 97, pasada la Semana Santa, donde pues, ya hago mi carta formal, la llevo, y en aquel tiempo pues todavía nos comunicaban por carta, telegrama, y nos hacían, mire, tiene que venir a una reunión, y ahí empezamos el camino. Hola, ¿qué tal? Quiero invitarte a que nos sigas en nuestro perfil de Spotify. Aparecemos como Nuestras Imágenes de Pasión Radio. En nuestro perfil de Spotify aparece el contenido que subimos mes a mes respecto a nuestro podcast. Ahí podrás disfrutar de Spotify. Aparecemos, subimos mes a mes a lo largo de estas temporadas en Nuestras Imágenes de Pasión. Subimos mes a mes Spotify Nuestras Imágenes de Pasión en Nuestras Imágenes de Pasión. Recuerda. Qué detalles tan importantes, ¿no? Porque lo que hemos hablado, todo cambia, todo evoluciona, es propio del ser humano, ¿no? Evolucionar, no solo hablamos de la tecnología, sino en todos los ámbitos, todo va evolucionando y todo va cambiando, y es un proceso natural de la vida, definitivamente. Y en ese momento decís, me llama la atención los uniformes. Creo que a muchos todavía, porque son imponentes, uno y otro, tanto el de Sábado del Consuelo como el de Viernes Santo. Y me llama la atención que no pasó mucho tiempo, porque sí se empiezo a cargar en el 91, ya en el 95 me empieza a crear y llamar la atención pertenecer a la hermandad, y terminás ingresando en el 97. Son 6 años para que definitivamente podás ingresar a la hermandad. Ese es tu año de noviciado, el 97. Y recibo uniformes 98. Sí, pues para la Cuaresma del 98. Es decir, que estamos cerca de cerrar ciclo, ¿no? Estamos en el 2026, cerca de cumplir, ¿qué? 30 años. 30 años. 30 años de estar en la hermandad. ¿Cómo han sido esos 30 años? Después vamos a hablar de tu periodo como encargado general, pero ¿cómo ha sido esa experiencia dentro de la hermandad? Y contame un poco cómo fue el ya pertenecer a la hermandad y ver el mundo devocional desde otra perspectiva, porque es totalmente distinto. Sí, pues es algo que te va llenando. Como te digo, creo que cada uno de los que ingresamos a una hermandad, independientemente de cuál sea, pues va llenando, o vas cumpliéndolo, o vas viendo lo que tenías en mente y decís si se está cumpliendo o no, es otra cosa totalmente distinta. Yo tengo mi año de noviciado, como te digo, empezamos en junio 97 y finalizamos en Martes Santo del 98, que nos entregan la capa, que es la última que recibimos. Pues todo ese año de noviciado es una experiencia totalmente distinta, o sea, era una convivencia de nosotros. Esa promoción nos tocaba ir los martes, viernes, sábados y domingos a la recolección, a diferentes actividades, pero era ir esos 4 días a actividades,
Los martes recibíamos catequesis con el padre, hoy se me fue el nombre, franciscano. Fray Pedro, ¿no? No, en aquel estaba Fray Leonardo, pero nuestro guía espiritual era... se me fue el nombre. Pero vamos los martes a recibir catequesis con él, el viernes a los rezos normales que toda la vida han existido, los sábados íbamos a catequesis también, ya con un grupo de formación que eran miembros de la hermandad, y los domingos a las actividades que nos invitaban. En aquel tiempo pues sí tenían muy marcadas las fechas, precisamente empezábamos en agosto con la velación de Jesús de la Merced, y ahí empezaba todas las velaciones de agosto hasta Cuaresma del siguiente año. Los primeros años pues se van cumpliendo, realmente como te digo, esa experiencia de novicio donde miras otra cara realmente. Nosotros en ese año visitamos asilos, íbamos a compartir con niños, nos llevaban a compartir con niños, era una experiencia totalmente distinta que yo la desconocía. Ahí vas perdiendo y decís realmente los uniformes de aquí son otra cosa, a segundo plano hay cosas más importantes y vas aprendiendo realmente. O sea, yo soy católico desde nacimiento, pero desconocía muchas cosas que fui aprendiendo en este año de noviciado, en la recolección, y que sigo aprendiendo, porque creo que uno siempre aprende. Pero los primeros años te puedo decir que pues pasé prácticamente en filas en la recolección. O sea, ya estaba dentro de la hermandad, pero mi participación era mínima. El primer año de noviciado, pues sí me jalan a un grupo de protocolo, se llamaba en aquel entonces, y pues sí atendíamos en algunas actividades a personas fuera de la hermandad o propias, en actividades propias a los miembros. Pero justamente el año que yo recibo capa hay cambio de directiva también, entonces pues hay varios cambios, este grupo ya no dejo de pertenecer, y poco a poco en los años siguientes pues me voy involucrando en otros grupos dentro de la hermandad, hasta que pues ya me van jalando a inscripción, fui parte de monaguillos, por ejemplo. ¿Cómo es ese proceso? ¿Empezás a ver algo que te llama la atención dentro de las actividades o las labores que desempeña propiamente la hermandad? Sí. Ir a inscripciones, ir a adorno, ir a, en seres, que es de lo que conozco, digamos, mayordomía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vas encontrando, digamos, tu lugar en alguna comisión o te colocan en alguna comisión como tal, o el miembro de la hermandad va encontrando ese lugar? ¿Cómo fue tu experiencia? Es de las dos cosas. O vas buscando, vas viendo dónde te gusta colaborar, y también los encargados del momento pues también te van jalando para que participes y apoyes en cada una de las comisiones. Como te digo, en la recolección, pues gracias a Dios hay muchos grupos para trabajar, desde adorno, coro, inscripción. Hay muchos grupos, y antiguamente cuando yo entré, después de Semana Santa, pues como que es borrón y cuenta nueva. Entonces hacían la convocatoria, decía todo aquel que quiera participar en algún grupo, pues se apunta, y pues ya los llamamos y los empezamos a involucrar en el grupo para ver si uno podía trabajar dentro de esos grupos. El año nuevo era terminando la Semana Santa. El año nuevo era terminando la Semana Santa, sí. Correcto. ¿Y lo sigue siendo de alguna manera, Otto, o ahora ha variado o ha cambiado eso? No, yo creo que se mantiene. Nosotros mantuvimos esto por, los 4 años. Siempre hacíamos el corte y decíamos, bueno, las comisiones se empiezan otra vez y todo aquel que quiera pertenecer se vuelven a apuntar. Normalmente la gran mayoría de comisiones, pues la misma gente se va apuntando. Vas adquiriendo algunos miembros nuevos, sobre todo los de reciente ingreso que ya tienen esa espinita, pues se apuntan. Hay gente que continúa, hay otra gente que dice... Hay otras que se cambian, me imagino, de comisión. Cambian o dicen, esto no es lo mío. O sea, sí, encuentran que quizá en esa comisión no fue lo que buscaban. O también sirve para renovar aires, ¿no? También dentro de la misma hermandad, con tantas cosas que hay para hacer, vas renovando aires constantemente. Es importante eso de no mantenerte, y si estás ahí, quedarte ahí para siempre, porque creo que al final de cuentas se termina desgastando también el miembro. Después llega el momento de empezar a pensar en qué momento pensaste desde que entraste a la hermandad:
Porque me imagino que si hoy volteas a ver al Otto Ruano del 91 que empezó a cargar, creo que en ese momento no hubieses pensado en pertenecer a una hermandad y mucho menos llegar a liderar una hermandad. ¿Cómo lo ves en retrospectiva ese Otto Ruano del 91? Es interesante, fíjate, porque mi primer Viernes Santo siendo miembro de la hermandad yo creo que a muchos, si no es que a todos, nos marca mucho el descendimiento. O sea, es la primera vez que estamos como miembros de la hermandad viendo ese acto de descendimiento. Yo tengo en la memoria con el grupo del que entramos, que nuestro primer descendimiento, las primeras palabras o los primeros pensamientos es: yo algún día quiero estar ahí. Pero no te imaginas, o al menos yo desconocía en ese momento, en que eran los directivos los que hacían ese acto de descendimiento. Entonces era: yo quiero estar ahí haciendo el acto, sin saber que eran directivos los que participaban o realizaban ese descendimiento. Te podría decir que pensar en ser directivo, nunca lo pensé. Se dio la oportunidad, sí, pero creo que va naciendo todo esto a raíz de que en el periodo donde Hugo Castillo es celador general, él me invita a trabajar en su secretaría como auxiliar del celador general. Yo acepto y ahí es donde me voy empapando un poco más de todos los movimientos que se dan. O sea, convivís un poco más con la junta directiva, vas entendiendo un poco más. No llegas a conocer todo siendo un auxiliar, pero te vas involucrando más, vas conociendo más gente, vas entendiendo cómo se desenvuelve la hermandad, no solo en Cuaresma y Semana Santa. Gracias a Dios somos una hermandad que estamos activa todo el año. Entonces pasamos aprendiendo, viendo todo ese conocimiento. En este periodo pues tengo la oportunidad de conocer a mucha gente. Y creo que por ahí vamos empezando ya cuando hay elecciones a pensar. Te soy sincero, nunca pensé ser encargado general. Trabajé como auxiliar de celador general. Mi visión era: quiero ser un celador general. Sí, un saludo al profe Hugo Castillo, buen amigo y muy querido también. Pronto vamos a invitarlo acá que nos cuente su historia también al profe Hugo Castillo. ¿Cómo fue la experiencia de ser encargado general, Otto? ¿Con qué te quedarías? Sé que es un puesto de mucho trabajo, de mucha responsabilidad, pero aparte de la responsabilidad, me imagino que de mucho desgaste también por el trabajo, de dejar familia, amigos, dedicarte mucho más a la hermandad y liderar una hermandad, porque yo lo he dicho, todas las asociaciones, cofradías, hermandades son sumamente importantes, pero hay unas que requieren mucho más trabajo que otras, y me imagino que el del Templo de la Recolección es una de ellas. ¿Cómo fueron esos 4 años de periodo? ¿4 son o 5? 4 años. 4 años de periodo. ¿Y qué nos podés contar de ser un encargado general del Templo de la Recolección o de su hermandad? Uy, difícil pregunta. ¿Con qué me quedaría? Creo que con la experiencia vivida. Creo que cada una de las actividades que se desarrollaron con un buen grupo de trabajo que tuvimos a la par, creo que me quedaría con esas experiencias. No te podría decir una en específico, porque todas tienen su marca personal. Es una experiencia para mí que difícilmente se va a olvidar. Sí. Creo que cada una de las experiencias vividas, esa cercanía que tenés con las imágenes, esa cercanía que tenés con los devotos. Intenté estar cerca de los devotos y creo que son experiencias que quedan dentro de mí. Como te digo, hay muchas actividades, y ahorita en la cabeza tengo varias actividades, pero te podría nombrar, por ejemplo, nuestra primera velación de noviembre. O sea, nosotros no tuvimos esa primera velación de noviembre del 22, no tuvimos procesión, porque era cuando habían dado que no podíamos sacar procesiones fuera del tiempo de Cuaresma. Porque se hace aquel maravilloso altar del descendimiento, ¿verdad? Exactamente. Sí. Con ese altar es ver cómo nació esa idea y todo lo que vino después. Decís, es increíble. O sea, teníamos este grupo de junta directiva con los que trabajábamos.
La verdad es que teníamos cada ocurrencia y que gracias a Dios se pudieron plasmar. Ese primer altar, recuerdo que yo me voy el sábado después del traslado, que ese traslado también tiene una marca personal, se podría decir, porque volvemos a sacar al sepultado con los brazos abatidos. Sí, recuerdo. Y después la velación, montar el altar después del traslado. Yo salí de la recolección como a las 5:30 de la mañana del domingo y a las 8:30 ya estaba de regreso, más con los nervios de ver al sepultado y la reacción de la gente, de ver el trabajo que se había hecho. Gracias a Dios, pues gustó mucho y como te digo, es una de las vivencias que me quedan y como esa te puedo contar muchas más con cada una de las imágenes, con Jesús del Consuelo, con la Virgen de Dolores, con la Virgen de Soledad, que siempre están esas actividades muy cerca de ellos y que se viven de una forma difícil de describir en algunas ocasiones. Otto, su periodo está marcado por el regreso del cortejo procesional de noviembre, además, ¿no? Un año después, 2023, que a mi parecer y con la devoción que yo le tengo al Señor sepultado, y a la soledad nos va a dejar una estampa muy difícil de borrar y van a pasar años y va a ser muy lindo verlos porque, es decir, en Viernes Santo no va a poder ser nunca porque cada quien tiene su cortejo procesional dentro de un mismo cortejo, ¿no? Dentro de una misma actividad de organización, cada uno tiene su cortejo procesional, son hermandades independientes más allá de pertenecer a un mismo templo, pero el regalo que fue noviembre. Pero otra cosa, y lo mencionaste, el Señor con los brazos abatidos. El volverlo a ver así es algo de alguna manera, ¿cómo surge? ¿O es rememorar en aquellos años, quizá cuando lo viste por primera vez, o los primeros años que lo viste, que normalmente el Señor iba con sus brazos así, decir, hace mucho no lo vemos así, ¿por qué no verlo como lo veíamos en esos años? ¿Cómo fue eso? Que creo que son 2 puntos, entre muchas otras cosas que pasaron. Pero ahora que hablamos del sepultado y de noviembre específicamente, creo que volver a ver al Señor así y volverlo a ver en las calles en noviembre son 2 cosas que marcarán su periodo, seguro. Sí, el tema del traslado, cuando sale nuevamente con los brazos abatidos, creo que ayudó mucho que los 7 que estábamos en junta directiva, más o menos teníamos la misma cantidad de años dentro de la recolección, en la hermandad. Y justo lo que decís, la gran mayoría, los 7 lo conocimos justamente así fueran las primeras procesiones que los vimos, con los brazos abatidos. Una de las reuniones que empezamos a ver este tema del traslado de noviembre, pues fue algo que dijeron los brazos, y fue unánime, casi que todos al mismo tiempo con los brazos abatidos. No, que hay que recomendaciones, pues empezamos a averiguar y lo logramos. Sí. Hicimos todas las averiguaciones, cómo poder que no se lastimara la imagen, obviamente, pero fue una decisión, creo que una de las más fáciles, tomar eso de, sí, todos de acuerdo y vámonos, es de cómo lo plasmamos dentro del anda. Y de la misma forma con la procesión del año siguiente, sí, que sale todo el conjunto de Viernes Santo en un anda, es algo que también, pues, aquí se trabajó mucho con la Hermandad de Dolores, con la encargada, que era Heidi, sí. Y creo que desde el principio gustó la idea. Lo tratamos de mantener, pues, en secreto lo más que se pudo, pero creo que cuando ya se escuchó de que iban a salir los 4, pues creo que llamó mucho la atención y fue una procesión, creo yo, muy bien recibida, un adorno, creo yo, también muy bien plasmado, con 4 imágenes en la misma anda, y que las 4 son reconocidas. Es todo el conjunto de Viernes Santo. Creo que es algo que lo decís, creo que quedará en la retina de muchos. Noviembre tuvo esa, digamos, consecución de adornos, ¿no? Desde ese del descendimiento en el altar, vimos la escena recién bajado de la cruz con su madre, viendo a la Soledad en el anda. Vimos en un traslado el momento en que es elevado en la cruz. Vimos el enterramiento, ¿no? Cuando lo llevaban un año más tarde. Y después la resurrección, ¿no? Lo que es como un ciclo de ¿lo pensaron así desde el inicio o al momento de ir
digamos, los primeros 2, 3 adornos, dijeron esto puede ser alguna, no puedo decir trilogía porque fueron más de 3 adornos, pero puede ser una serie de adornos que nos representen un mismo momento o parte de la escena de la pasión de Jesús después de haber sido crucificado. Sí, si te soy sincero, sí se tuvo la idea original de hacer una secuencia de adornos. Obviamente, cuando nace el altar y el descendimiento, pues nos concentramos en eso, pero recuerdo que en alguna sesión se tocó el tema, pues sí. Podría haber una continuidad más adelante. Se tocó, no se profundizó, pero ya después de ese noviembre y lo bien recibido que fue el adorno, pues ya empezamos a afinar, bueno, y el otro año, ¿qué hacemos? ¿Le damos continuidad? ¿Qué continuidad puede ser? Teniendo el cambio, porque no teníamos garantizado que nos iban a autorizar a sacar la procesión otra vez, pero ya manejábamos los 2 temas, altar y procesión. Sí. Variaba si era altar o procesión, no. Ya teníamos decidido que iba a ser la escena de la piedad, sí. Las 4 imágenes. Si nos autorizaban manejar las 4 imágenes, pues es un poco más complicado que vayan en la misma anda, pero pues gracias a Dios la idea se llevó a cabo y pues fue bien recibida. Como te digo, tuvimos todas las autorizaciones correspondientes. Hemos hablado mucho ya nos van quedando algunos minutos, pero hemos hablado mucho del Señor sepultado. ¿Qué podemos hablar de Jesús del Consuelo y tu vivencia personal con Él? Que desde tu ingreso a la hermandad, tu primera vez cargándolo, pero sobre todo esa cercanía como encargado general, ¿qué lugar ocupa Jesús del Consuelo en la vida, en el corazón de Otto Ruano? Jesús del Consuelo ocupa un lugar especial en mi corazón, o sea, es mi nazareno, el sepultado es mi sepultado. Creo que tengo ahí dividido 50-50 con mis imágenes. La verdad es que son las 2 imágenes para mí las más preciosas, obviamente, y las experiencias con el nazareno, pues es muy distinto al sepultado. El nazareno, te podría decir que cuesta un poco más manejarlo, adecuarlo a un adorno, llevarlo, pero se trabajó de la misma intensidad con ambas imágenes. Sí. Creo que mi primera experiencia con el nazareno, siendo directivo, es su procesión de primer domingo, sí. La primera que tenemos en el 23. Coincide que ese año hay una actividad en el Palacio donde llevan varias imágenes, cierto, sí. Y va la Virgen de Dolores de nosotros. Fue la declaratoria de la Semana Santa como Patrimonio Intangible de la Humanidad, sí. Exactamente. Entonces ese primer domingo va la Virgen de Dolores. Sí. Nosotros acompañamos a la Hermandad de Dolores que va en pleno en esta procesión. Nosotros acompañamos con algún grupo de la hermandad, sabiendo que nuestra actividad de Jesús del Consuelo era en la tarde, que en aquel tiempo la misa era al mediodía, pero esa primera experiencia, te digo, la viví emocionadísimo. Yo creo, yo realmente me emociono muy rápido con cada una de las actividades, y no digamos con Jesús del Consuelo, pero sí, Jesús del Consuelo para mí marca mucho mi caminar dentro de la recolección. Sí, qué detalle importante, porque más allá de que empezaste a cargar al sepultado, un año después pues ya tener la oportunidad de cargar y conocer a Jesús del Consuelo de lleno, y después entrar a la hermandad y ser parte de una hermandad tan importante y llegar a ser encargado general. El culto debe ser equitativo y los esfuerzos y la responsabilidad, además, no puede haber uno arriba de otro, representa al mismo Jesús, y que algunos tendrán su inclinación, de alguna manera, los devotos, digo, hacia Jesús del Consuelo, hacia el Señor sepultado, que es algo apenas normal, pero que representan 2 imágenes muy importantes y emblemáticas dentro de la Cuaresma y Semana Santa guatemalteca. Otto, el dejar familia por momentos, creo que yo me animaría a decir que sin la familia uno cuesta, ¿no? Ir adelante, es un soporte importante. ¿Qué significó tu familia a lo largo de estos 4 años? Porque hay veces que uno ocupa algunos puestos que lo pierden a uno en la casa, ¿no? ¿Qué significó tu familia en todo ese proceso de haber sido encargado general? Yo creo que mi familia fue el apoyo principal.
ese respaldo, saber, tengo 2 hijas y junto con mi esposa, pues las 3 siempre tuve el apoyo de las 3 al 100, sabiendo el sacrificio, porque era, como bien lo decís, dejar la casa por mucho tiempo. Sí. Prácticamente Semana Santa era convivir en la recolección. Ellas no son mucho de cargar, bueno, no cargan, sí, pero siempre estuvo ese apoyo. Regresar a la casa y saber que tuviste ese apoyo y que siempre te esperan y que siempre te preguntaban cómo te fue, creo que es algo que ayuda para mantener, bueno, al menos en mi caso, como te digo, la recolección pues absorbe mucho tiempo. Sí. Y lo hacemos con mucho gusto, yo lo hago con mucho gusto. Estos 4 años te podría decir que ni se sintieron y mi familia creo que es una pieza fundamental en todo esto. Sentir ese apoyo, que siempre estuvieron atrás esperando a que yo llegara en cada actividad. Sí, es muy importante. La familia creo que es el soporte principal de todo lo que uno hace, y por quien uno hace las cosas al final de cuentas, y porque uno tiene a alguien cuando regresa a casa que lo espera, y creo que eso yo siempre he dicho que es muy importante. ¿Qué significa el Señor sepultado para Otto Ruano? ¿Qué significa en tu vida el Señor sepultado? Creo que el Señor sepultado lo podría ver como la imagen que me llevó a todo esto. Como te digo, el génesis de tu devoción, totalmente. ¿No? Y como te digo, ya tenía las imágenes de muchas otras procesiones, de muchos otros nazarenos, el sepultado de Santo Domingo, pero llevarlo en hombros a él por primera vez, o sea, fue mi primera procesión, creo que marcó algo muy especial en mi vida. Y que seguirá marcando, o sea, cada turno con él se vive, al menos yo en mi caso, se vive de una forma especial. No siempre es la misma experiencia con los turnos, tanto de él como con Jesús del Consuelo, pero yo creo que él es el que me lleva a todo este recorrido dentro de la Cuaresma y Semana Santa, y obviamente dentro de la recolección. Cuando tenés la oportunidad por fin, que pensaste el otro día cuando me lo dijiste hace un ratito, para participar del descendimiento hay que ser directivo, ¿caíste en cuenta que cuando llegaste a ser directivo pensaste en algún momento, ahora voy a poder hacer eso que alguna vez solo pensé participar sin saber que eran solo los directivos? ¿O hasta que te tocó hacerlo caíste en cuenta, o sí dijiste, ahora soy directivo y lo voy a poder lograr? Yo creo que caí en cuenta cuando ya iba a hacer la actividad. O sea, creo que lo tenemos en la mente, pero realmente caes en cuenta cuando la actividad está a un par de minutos. Yo lo decía el día de la misa que entregamos, ese primer Viernes Santo con la Junta Directiva, fue una experiencia antes, no el descendimiento, sino la crucifixión, fue una experiencia con los otros 6 directivos muy especial. Teníamos un sentimiento todos y lo expresamos. Lloramos antes de la crucifixión, lloramos. Yo lloré de la emoción, lloré de la alegría, de los nervios, no sé de qué lloré, pero era aquella vivencia indescriptible realmente. Es algo que tenés que estarlo ahí o tenés que vivirlo realmente. Pero no, yo creo que caes en cuenta, o yo caí en cuenta cuando ya, o sea, no te puedes hacer para atrás, te toca. Yo creo que ustedes, como directivos, como miembros de la hermandad, muchas veces quizá tuviste muy cerca y contacto con el Señor sepultado, pero crucificarlo y bajarlo de la cruz debe tocarte realmente el corazón y debe mover fibras muy internas. Y sí, y los nervios, o sea, estás siempre los nervios. Es mucha responsabilidad. La responsabilidad, la cantidad de gente viéndote. No es lo mismo que una actividad privada interna, sí. Y esas actividades privadas, pues en mi caso llenaban mucho. O sea, aquí decías que todo este sacrificio de todos estos meses, para mí esto lo paga. Sí. Esa intimidad con cada una de las imágenes y darle gracias por la oportunidad, creo que ahí pagaba todo lo que pudieses haber sufrido o gozado meses o días antes. Sí.
Otto, la verdad es que no me queda nada más que agradecerte primero por haber aceptado. Era algo que veníamos platicando hace mucho tiempo. Lo dije al inicio, los tiempos de Dios son perfectos. Quizá en algún otro momento hubiesen sido 10, 15, 20 minutos y creo que merecía la pena conocer, y se quedan tantas cosas, seguramente anécdotas dentro de la hermandad, en tu vida personal, y creo que era importante conocer parte de ese Otto Ruano que muchos solo conocen con la capa el Viernes Santo, con la túnica crema el Sábado del Consuelo, como el encargado general en estos últimos 4 años y como el miembro de la hermandad, pero que dentro de ese y debajo de esa túnica, de esa capa, hay un ser humano que tuvo un inicio, que su devoción empezó de alguna manera y que lo llevó a ser encargado general de esa hermandad. Felicitarte, creo que fue una gestión muy importante. Yo soy muy asiduo a la recolección, empecé a cargar al Señor Sepultado y lo cargo desde hace muchos años y asisto normalmente a las actividades, y creo que esos 4 años fue personalmente, y tu equipo de trabajo, tu junta directiva y por supuesto la Asamblea General del Templo de Recolección hicieron un magnífico trabajo. Creo que en conjunción también con la Hermandad de Dolores, creo que hubo mucha afinidad, mucha sinergia, y se notó. En los cortejos procesionales cambiaron muchas cosas y eso el devoto lo agradece. Hay muchos retos, hay cosas que quizá te quedan en el tintero que en 4 años no alcanza. Totalmente. Pero hablábamos antes de entrar a la plática y decías, las ganas nunca se acaban y quizá más adelante se pueda consumar. Pero felicidades por esos 4 años y gracias por habernos acompañado. La verdad es que ha sido una muy grata conversación, que era lo que al final buscábamos, ¿no? No, gracias, y el agradecido realmente soy yo por esta invitación, por darme la oportunidad de platicar justamente estos temas que difícilmente se tocan en algunos otros programas dentro de la Cuaresma. Y pues agradecerte a vos por la invitación, y pues siempre estamos a la orden, y ya sabes, en la recolección somos bienvenidos cuando querrás. Habrá que ver si más adelante hay otros 4 años de Otto Ruano como encargado general. Pero ahí estamos. Las ganas no se acaban, dijiste. Las ganas no se acaban. Por ahí un periodo o 2 de descanso y por ahí se da la oportunidad. Déjame estrechar tu mano y felicitarte por ese trabajo de los 4 años y por habernos acompañado. Y a usted también por habernos acompañado en esta primera edición de la tercera temporada para este 15 de agosto, este 8º mes del año donde arrancamos la temporada número 3 de nuestras imágenes de Pasión Digital. Y qué mejor manera que hacerlo con nuestro invitado para arrancar esta nueva temporada con Otto Ruano y conocer un poco de lo que realmente se vivió a lo largo de su vida hasta llegar a ser el encargado general en la Hermandad del Templo de la Recolección. Nos reencontraremos el próximo 30 de agosto con una nueva edición nuevamente acá. Recuerde seguirnos Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y en Spotify, porque estos episodios, el audio de los episodios, usted los puede escuchar cualquier momento del día, en cualquier lugar, en nuestro canal de Spotify, Nuestras Imágenes de Pasión. Así aparecemos en todas las redes sociales. Nos reencontraremos el próximo 30 de agosto en un episodio más de Nuestras Imágenes de Pasión Digital, el podcast. Hasta pronto. Nuestras Imágenes de Pasión Digital.